empiezo a ver que mi bebé no empezó a gatear en el patrón cruzado y ella se arrastraba como un gusanito y yo dije, ups, esto no está bien, eso que tú sientes, yo dije, algo acá está mal. Me dijo, consíguete ya un caballo y la llevas a que le hagan equinoterapia. En ese momento llevé a Salomé a Cali, nadie tenía ni idea de qué era eso. Me dijeron, no, pues si quieres un caballo y tú eres jinete, cógelo y móntala y hácela tú. Y yo empecé a hacerle yo la equinoterapia a mi hija y les puedo decir que en las 4 sesiones que yo le hice, a la cuarta sesión, la niña empezó a gatear con el patrón cruzado. Impresionante, o sea, una cosa mágica. Mi hermano mayor tuvo una enfermedad chiquito que no existía en esa época. Con él hicieron investigación en un hospital en Nueva York, en el Bellevue Hospital, porque él tuvo un tema ahí rarísimo en el hígado, que de 1 a 10 se mueren todos, y él no se murió. Y con él hicieron investigación y con él hicieron el ala de un hospital que se llama el Bellevue Hospital en Nueva York. Entonces y lo monté al caballo y le empecé a hacer la terapia. Y cuando se bajó, yo le dije, ¿cómo te sentiste? Y me dijo, no, es que estoy muy impactada. Entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, no, Pía, porque es que a esto me he dedicado estos 11 años, pero no a caballo, sino parado en la tierra, porque me convertí en maestro de Tai Chi y todo lo que tú me hiciste, o sea, todos los ejercicios que me guiaste con el movimiento del caballo, haciendo esto, haciendo lo otro, son ejercicios de Tai Chi. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y esta noche tenemos una invitada muy especial, Pía Gómez Vidales. Hola a todos, bienvenidos a este espacio y esperamos que se enamoren de esta maravillosa mujer tanto como yo. María Catalina Gómez, más conocida como Pía, es una mujer que trajo a Colombia y a varios países de Latinoamérica la sanación con los caballos, que lleva años enseñando a otros seres humanos de la maravillosa conexión que tenemos con ellos y acompañando a personas a sanar a través de las terapias y de las constelaciones con caballos. Así que es un placer tenerla hoy acá y que nos inspiremos con su historia. Pía, bienvenida. Hola, querida Angie, Mauricio, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí los honro por estar aquí. Para mí es un gusto poder compartir todo lo que ha sido la experiencia con estos seres maravillosos. Y bueno, feliz de estar acá con ustedes. Qué rico tenerte por acá. Yo tenía muchas ganas de invitarte al podcast desde el día que me enteré, porque he tenido una fascinación siempre con los animales, pero los caballos, siento una conexión bien especial con ellos, aunque no he tenido mucho contacto durante mi vida con ninguno. O sea, no es que yo haya sido de niño de montar caballo ni demás, pero siempre me han atraído. Es como ese contacto igual que tenemos con la naturaleza. Y entonces me parece fascinante todo lo que haces tú con ellos. Pero me gustaría que empezáramos hablando de la psicología tradicional versus esta psicología holística. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Ujú, claro que sí. Bueno, pues les cuento que yo estudié psicología, la psicología tradicional que nos dan en la universidad. Obtuve mi título de psicóloga y digamos que teóricamente pues hice como un barrido por todas las teorías psicológicas que son apasionantes. Cuando ya entro a trabajar como psicóloga, empecé a tratar de trabajar como psicóloga clínica y pues me di cuenta que no me gustaba la forma de trabajar en las clínicas. De hecho, la primera vez me desmayé y dije, uy, no, esto no es lo mío. Soy como que me impresiona mucho
el dolor de las personas, la tristeza, todos los cuadros clínicos que son tan fuertes y en una clínica, especialmente pues cuando se trata desde la psicología tradicional de esa forma. Entonces dije, no, esto no es lo mío y empecé a saltar por los diferentes campos de la psicología y en el que mejor me pude contener fue en el campo educativo, empezando a trabajar con las familias y con los niños, que siempre también me han conectado muchísimo. Trabajé en colegios, trabajé también en consultorio, digamos que aprendí muchas técnicas tradicionales, por así decirlo, que nos da la psicología desde las corrientes. Siempre me enfoqué mucho en la corriente sistémica y humanista. También me gustó mucho todo el tema de psicoanálisis, pero también empecé a tener rupturas súper fuertes con el tema como tan estructurado y tan formal, porque me empecé a dar cuenta que el ser humano es un universo único. Así somos todos iguales, todos tenemos ojos, nariz, boca, cabeza, un cuerpo perfecto, pero cada uno es único. Y tú no puedes llegar a tratar a una persona con un manual debajo del brazo y con una receta mágica que supuestamente en esa época a mí me tocaba consultar un libro que se llamaba el DCM-4, ya hoy en día creo que existe hasta el DCM, no sé qué, revisado, cosa, manual que nunca consulto, porque lo encasilla a uno mucho a rotular las personas y a rotularlas con un diagnóstico y con un diagnóstico diferencial donde tú les quitas a las personas realmente sus posibilidades de vida y como que aplastas su potencial. Entonces, digamos que con toda esta historia, nunca se me olvida que trabajé con unas psicólogas en un consultorio. Imagínense que yo había llevado una paciente que yo tenía en un colegio y resulta que la empezaron a evaluar y la niña le vieron en todas las pruebas pues que le hicieron psicológicas y me dijeron, me reunieron, me dijeron, Pía, la verdad pues qué embarrada, pero tienes que hablar tú con los papás y tienes que decirle a los papás que esa niña no va a servir para nada en la vida. Entonces, pues, haz la reunión y pues diles que la metan a unas clases de, no sé, de culinaria, de costura, qué sé yo, de alguna habilidad manual que pueda tener, porque la niña no va a poder estudiar. Yo les estoy hablando que yo tenía una niña en un colegio que yo trabajé y obviamente ella estaba presentando dificultades de aprendizaje. Entonces yo dije, ay, pues qué chévere, la remito a estos consultorios y con estas psicólogas que son unas duras y que me están enseñando, pues le voy a poder hacer una mejor terapia, ¿no? Y miren con lo que me salió todo este pool de psicólogos clínicos y yo decía, wow, esto no puede ser posible, o sea, ¿cómo me van a decir que un ser humano no sirve para nada? Que hable con los papás y que la saquen del colegio porque la niña tenía, me acuerdo, 16 años y pues claramente la niña estaba perdiendo grado tras grado, pero no habían dado con qué tenía. Pues bueno, yo con todo esto quedé supremamente triste, paralizada como en el grado tal que dije, empecé como a aborrecer la manera como los psicólogos podían tomar un caso clínico con una persona humana. Entonces dije, no, tiene que haber otra cosa, yo tengo que buscar otras alternativas. Y me acuerdo que me fui y abrí un consultorio yo sola. Y el consultorio que yo puse en Usaquén, me acuerdo que tenía, hagan de cuenta, era como un mini jardín infantil porque tenía literatura, tenía arte, tenía música, tenía una cantidad como de estaciones para que los niños tuvieran habilidades. Y me empezaron a llegar muchos, muchos, muchos pacientes y empecé a darme cuenta que desde ahí podían empezar a desarrollar las habilidades de una forma pues innata, ¿no? Porque todos nacemos con demasiadas habilidades y estoy convencida que venimos a este plano de la Tierra a evolucionar, a aprender y a recordar, porque además ya creo que el software como que ya está listo, sino que simplemente lo tienes es que encender y ponerlo a trabajar.
Mm. Entonces, pues digamos que fue muy bonito porque eso hizo que cada día como que yo me despertara más, como que dijera, uy, no, eso no es lo que yo quiero para mi vida y yo no quiero seguir el mismo camino que todos como robots siguen cuando salen de la universidad, cuando salen o se gradúan con un cartón de psicólogos, esto y lo otro. Y dije, no, tiene que haber más alternativas. Y fue ahí cuando yo me apasioné por empezar a investigar y empezar a revisar qué existía en el otro mundo. El otro mundo, digo yo, es pues obviamente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, pues fue ahí cuando yo también empecé a reconectar desde chiquita, realmente toda mi vida, si tú me preguntas, pues yo creo que desde que abrí los ojos he estado con caballos y amo los caballos profundamente, y no solo los caballos, sino los animales. Entonces, pues claro, dije, bueno, tengo que reconectar todas estas herramientas que a mí me gustan. Por ejemplo, me reconecté mucho cuando yo jugaba chiquita. A mí me preguntaban chiquita, ¿tú qué quieres ser o qué te gustaría ser? Y yo me acuerdo que pues yo bailé ballet mucho tiempo. Entonces yo decía que yo quería ser bailarina de ballet y que quería ser domadora de caballos y que quería tener una finca con muchos caballos. Y si yo te muestro, tengo un juguete. Qué lástima que creo que si lo tengo acá en mi mueble, de pronto ahorita se los muestro, que es un establo así gigante y tiene no un caballo, sino tiene un caballo literalmente de cada color y de cada capa. Qué bonito. Y yo jugaba era con los caballos en vez de jugar, bueno, también jugaba con muñecas, con bebés, me encantaba, pero mucho con los caballos. Entonces, claro, cuando tú empiezas a despertar, empiezas a decir, bueno, ¿yo qué más puedo poner al servicio? ¿Yo por dónde más busco? Y como que a veces te enredas porque como que te juro que por más que yo quería hacer mi taller y mi terapia nueva que tenía este lugar que les cuento, después yo dije, bueno, por circunstancias de la vida, yo me caso, me voy de Bogotá y me fui a vivir a Buga, a un pueblito pues que todos conocen que no es tan grande. Cuando yo llegué allá, yo me enamoré, yo dije, claro, qué delicia, yo voy a estar acá en el campo, conectada con la naturaleza, todo. Y mi esposo lo primero que me dijo fue, Pía, yo quiero que tú seas la mejor mamá del mundo. Yo decía que yo quería tener 20 hijos porque amo los niños. Entonces, pues mi esposo dijo, no, pues perfecto, voy a tener la esposa, pues para tener la familia gigante, todo. Le resumo ahí, me caso, más o menos creo que a los 3 meses que yo llegué a Buga, yo siempre he sido, me veo muy pasiva, pero siempre he sido muy activa. Yo no me puedo quedar quieta, yo no soy la Blancanieves que está en la casa limpiando el polvo y poniendo flores. Obvio, me encanta mi casa, pero siempre estoy como muy pendiente de lo que pasa afuera, de qué está pasando, sobre todo los temas que a mí me apasionan, que son pues la psicología, pero entonces no la psicología tradicional, sino la psicología alternativa e integrativa, que empecé a estudiar y a revisar que existían muchas técnicas integradoras, eh, desde temas científicos, porque es que una cosa es tú tener algo alternativo que no tenga neurociencia y que se vuelva esotérico. Eso es muy diferente a lo que la neurociencia hoy en día nos da, ¿no? Como herramientas terapéuticas. Entonces yo empecé a revisar, a revisar, a revisar y empecé a tejer desde mis gustos y desde también mis necesidades. Entonces empecé a armar, armar, armar. Entonces cuando yo me caso, mi esposo me dice, quédate acá en la casa, tienes todo, no tienes que trabajar. A mí había algo que me picaba por dentro y yo decía, no, yo necesito salir y yo necesito ver qué pasa aquí en este pueblo. Pues yo me enamoré de un local y puse un local en el pueblo, lo arrendé y puse mi taller pía. Y en ese taller pía, hagan de cuenta, era el mismo consultorio que yo había puesto en Usaquén, que les contaba ahorita. Entonces, cuando la gente empezaba a pasar,
pasaban así por una avenida, yo colgaba todas las cosas de arte que hacían los niños, la gente pasaba en el carro y veía a los niños jugando, haciendo un resto de cosas, y te juro, la gente paraba y iba y preguntaba, ¿esto qué es? ¿Esto es un taller de arte? ¿Esto es un jardín infantil? Y yo les decía, no, esto es el taller Pía. Aquí tienes todo a la vez, porque tienes psicopedagogía integral activa y todo se hace en movimiento. Y bueno, digamos que ese taller PIA se hizo famoso en Buga, tanto así que hasta llegó la radio y un día estábamos almorzando con mi esposo y yo no le había dicho a mi esposo que yo estaba trabajando, porque yo sabía que si yo le decía, él iba a decir, uy, pero entonces ¿dónde quedó nuestro plan de tener 20 hijos? ¿A qué horas? Entonces, un día estábamos almorzando y me dio mucha risa porque eh, salió una entrevista de esas de la radio, las típicas de pueblo, y entonces dice que, bueno, hoy vamos a entrevistar a la doctora Pía con su taller Pía. Y mi esposo, ¿qué? ¿Cómo así? Bueno, pues ahí me tocó obviamente contarle la sorpresa y pues él hasta se re, me dijo, "Ay, ahí estás pintada tú no te puedes quedar quieta". Y bueno, y ahí paulatinamente el tema fue maravilloso y empezó a crecer. Nosotros vivíamos en una montaña y yo siempre que bajaba a la montaña, yo veía ahí un restaurante que era como esas casas coloniales súper lindas con jardín, con un campo impresionante. Y yo decía, uy, yo quiero poner ahí el taller Pía y la próxima etapa le voy a poner caballos y le voy a poner una granja y animalitos. Y bueno, y yo lo decía y te juro que pasó. Y pasó en menos del tiempo que yo me imaginé. O sea, pasó, ponte como a los 4 meses. Un día yo bajando en mi carro había un letrero que decía se arrienda y yo, uy, ¿qué pasó con el restaurante? No, el restaurante se quebró, entonces yo llamé, arrendé la casa y pasé mi taller pía para esa casa campestre. Y mira que todo empezó a confabular y un día llegaron a tocarme literalmente la puerta de la finca un señor que tenía una zorra de caballos y venía con una potranquita, que porque la mamá, la yegua, había parido y había tenido una potranca como de 3 meses. Entonces me dijo que si por favor yo le regalaba pasto de sus pastizales, que si le dejaba comer ahí pasto por las noches. Le dije, claro, pues traiga la yegua, traiga la potranca, que ellas pueden comer acá. Pues bueno, en esa historia yo me empecé obviamente a conectar desde ahí, desde, pues es increíble porque es que es desde el corazón, es desde la intención más grande y empecé a enamorarme de esa potranca y la potranca de mí, hasta le puse nombre y todo, porque además le encantaba el dulce, a mí toda la vida me ha encantado el dulce también, entonces yo le decía a ella Dulcinea y yo me acuerdo que yo llevaba bananos para los niños y las medias nueves y yo terminaba dándole más comida a la potranca que a los mismos niños del jardín. Entonces al poco tiempo el señor de la zorra me dijo, ay, señora Pía, pues yo veo que usted está tan feliz con esa potranca que ¿por qué no se queda con ella? Cómpremela. Me acuerdo que le dije, listo, le di 500.000 pesos y me quedé con Dulcinea y la adopté. Esa fue mi primer, digamos, como mi primer caballo eh, que quería para mi proyecto, para ponerlo al servicio. Y pues bueno, Dulcinea se convirtió en la protagonista de la historia porque ella estaba suelta, ella todo el día vivía suelta, se domó naturalmente, o sea, no tuvimos que hacer nada, simplemente con el amor. Todos los niños chiquitos la tocaban, ella nunca pateó a ninguno, nunca lo mordió, nunca nada. Y desde ahí como que volví a reconectar, digamos, con pues con toda mi intención, pero aún no sabía qué iba a pasar. Esta fue la etapa de Buga. Entonces ahí les estoy contando, nace mi primera bebé, que es María Salomé, Espérate, que espérate, antes de que te nos vayas de corrido. Yo conozco a no, Pía hace varios años y me fascina, nos fascina, creo, a las dos reunirnos por horas a hablar y contarnos nuestras sí, historias. Y yo sabía que tú te habías ido a Buga, pero yo me estoy enterando de este primer consultorio en Usaquén y de toda esta historia. Yo estaba mm, bien desconectada de esta historia y antes mm, de que nos demos el salto al embarazo cuando llega el verdadero propósito, es que me encanta escucharte y sentir cómo tú traías en el alma tatuada tu misión con los caballos, el jueguito del mm, establo con todos esos caballitos,
pero un poco para que la gente entre en contexto, cuéntanos un poquito de esa niña que tú fuiste, cómo creciste, por qué Pía, además porque la gente dirá, pero Pía, pero obviamente la primera pregunta que me hizo Mauricio es, pero le digo Pía, o cómo, porque es la señora María Catalina, entonces un poco de esa infancia y cuál fue ese primer contacto con caballos antes de pasar al mundo de la terapia, como para que la gente se vaya con el contexto completo y contigo metidos en el corazón, metidita en Claro el que sí, claro que sí. Bueno, yo nací en una familia hermosa, de papá y mamá unidos, amados, donde nacimos tres hermanos. Mi hermano mayor, que también le dicen Pío, corazón. sigo yo de la mitad y la más chiquita que se llama Andrea. Entonces, me preguntas por qué Pía y Pío. Simplemente íbamos al jardín infantil todos los días y mi hermano Pío y yo nos llevamos 11 meses. O sea, mi mamá lo tuvo y quedó embarazada, Ujú. más o menos. Entonces, chiquitos, nos llevaban al jardín infantil y me acuerdo que teníamos unas maletas así grandototas, más grandes que nosotros. Y pues los dos cachetoncitos, así con la naricita chiquitica. La portera que nos abría todos los días siempre decía, ay, llegaron los pollitos, llegaron los pipíos, porque teníamos las maletas de pollitos. Y no me preguntes quién, si fui yo o mi hermano. Mi hermano tiene un nombre larguísimo, él se llama Juan Sebastián y yo me llamo María Catalina, calcula tú. Pues si un bebé de 4 años se va a poder decir ese nombre. Entonces no sé quién, ni cómo, ni por qué empezamos a decir, él me empezó a decir a mí Pía y yo le empecé a decir Pío. Y la gente, los amigos de mis papás nos decían, ay, los pipíos. Y me acuerdo que le decían a mi mamá, ay, ¿usted por qué no pone un criadero de pipíos? Que es que esos niños son divinos. Todo el mundo nos cogía, nos espichaba, nos cogían los cachetes y decían, ay, es que esa naricita. Y yo creo que pues por eso así nos quedamos. Entonces Hasta el así día hasta de hoy, hoy son los hasta píos. el día de hoy son los píos y no, y pues a mí me dicen pía. Entonces, pues fue una familia muy amorosa, siempre muy unida, siempre muy también desde cada uno desde la vocación. Mi mamá toda la vida pues ha sido una mujer súper visionaria, súper emprendedora, súper conectada a todo lo que yo me acuerdo desde chiquita que ella siempre hacía negocios y decía, me acuerdo que una vez dijimos, fuimos a México y llegó de México con una idea y siempre tenía ideas y hacía negocios y todo era súper próspero y súper abundante y súper increíble, o sea, impresionante. Mi mamá, esa es mi mamá. Mi papá súper estricto, súper trabajador, súper cumplidor, súper como estructurado y mi mamá era la, como que la que salía con ideas súper creativas, muy parecida a mí en ese sentido. Mis hermanos, Pío, mi hermano mayor, tuvo una enfermedad chiquito que no existía en esa época. Con él hicieron investigación en un hospital en Nueva York, en el Bellevue Hospital, porque él tuvo un tema ahí rarísimo en el hígado, que de 1 a 10 se mueren todos y él no se murió. Y con él hicieron investigación y con él hicieron el ala de un hospital que se llama el Bellevue Hospital en Nueva York. Entonces yo muy chiquita, sin tener ni idea qué pasaba, ni pues por qué, ni mi mamá se desapareció, pues porque se tuvo que ir con él al hospital en Nueva York a que le hicieran investigación. Entonces duraban como muchas temporadas, por decirte algo, de 3 meses. Y pues a mí me dejaban acá con mi papá, con la abuela, con la nana, yo ni me acuerdo, que de hecho toda esa historia se ha remontado en mi vida y hoy en día que yo me convertí en terapeuta, primero he sido yo la que ha tenido que sanar y que encontrarse y darse cuenta pues de un resto de heridas que quedan en la infancia, además sin culpabilizar a nadie, porque imagínate una mamá, yo me pongo en los zapatos de mi mamá, ella, pues uno como mamá por un hijo se hace matar. Y si a ti te dicen hoy, mi hijita tiene que irse a la Conchinchina a llevar a su hijo porque se va a morir,
pues uno qué hace, pues llevárselo Hasta donde y toque. mirar cómo hace con el resto de responsabilidades. Entonces, digamos que empiezan a pasar una serie de sucesos en mi familia, bien fuertes, bien difíciles. Entonces, primero está esto de enfermedad, después de esa familia divina que todo el mundo decía, ay, la familia, los pipíos, todos unidos, todos divinos, todo perfecto, ¡pum! Tiene la primera ruptura también, porque entonces mis papás se separan, nosotros muy chiquitos. Entonces yo me acuerdo que a mí me tocaba ir con la novia de mi papá y eso era terrible, pues, porque imagínate, un niño no entiende eso. Me acuerdo que iban a recogerme mi papá y la supuesta novia y es que íbamos al Neusa a montar en barco. Y yo decía, yo de las únicas, digamos que imágenes que me acuerdo, era que yo le decía a mi papá que quería ir al baño y él me decía, no, ella te lleva. Y yo me acuerdo que yo me le orinaba encima, como increíble, o sea, ver cómo uno desde chiquito, cómo es de innato todo y cómo es de auténtico todo, y cómo ahora que yo lo traspolo en mi tema terapéutico con los animales, con las personas y con todo, cómo la vida también más tarde me pone eso en espejo para yo empezarlo también a sanar. Es que es algo impresionante. Y Ujú, cómo a través de toda esta historia familiar donde supuestamente todo era tan perfecto, tan hermético, tan divino, tan hermoso, llega un momento en la vida donde hace esa vaina como una explosión del Big Bang y vuelan todas las partículas y todos los familiares a la porra, porque mi familia quedó fragmentada. Por un tema de separación de mis papás ya cuando estábamos ya más grandes, donde todo se acaba, las familias se separan, todos se pelean, eso se vuelve un caos que ustedes no se imaginan. Unos se van para un lado, otros se van para el otro, unos pelean con unos, otros pelean con otros, y mejor dicho, el estallido brutal. Y tú como que te cuestionas y dices, pero ¿cómo así? Si mi familia era divina, si mi familia era perfecta, pero ¿cuándo pasó esto y por qué? Entonces tú empiezas a investigar, entonces todo esto empieza a darme a mí como más fuerza. Obviamente, bueno, ahí me estoy metiendo en algo que me estoy saltando muchas cosas como de los caballos, pero que lo hilo para contarles por qué también desde mi sentir y desde mi intención y desde mi sabiduría, desde el corazón, empiezo a esa búsqueda de ver y de decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con la familia? ¿Por qué se desintegran las familias así? ¿Cómo puedo yo estudiarlo? Entonces empiezo a devorarme todo el enfoque sistémico, el enfoque pues psicológico desde Bert Hellinger, que es el padre pues, de las constelaciones, y empiezo a estudiar y empiezo a mirar y empiezo a ver. Y ya casada, también llega un momento de mi relación de pareja donde empieza a haber un resto de quiebres y estoy al borde de una separación y al borde de una ruptura súper fuerte y claro, tú no quieres repetir lo que has vivido en tu familia nuclear. Entonces, pues empieza esa lucha y empieza ese mare magnum de cosas y de emociones y de situaciones donde tú dices, no, un momento, yo tengo que ver cómo me salvo y cómo salvo a mis hijas, ¿no? Entonces, claro, la única forma, pues buscando cómo aprender y cómo ir donde personas expertas que te ayuden a sanar. Entre esas encuentro a Angélica por todo el tema de mi peso, porque claro, imagínate un niño herido, cuando se le disparan los detonantes, pues lo primero que quiere es protegerse y ese niño pues empieza a engordar, o bueno, esa niña, que en ese caso soy yo, empieza a engordar y a tomar peso, peso, peso para protegerse de todo ese dolor, ¿no? De toda esa situación que parecía perfecta y que no era perfecta, que llegó a ser pues un caos y un mare magnum de cosas impresionantes.
Pero entonces ha sido muy bonito en todo este camino porque la misma vida te va llevando cuando tú te dejas escuchar realmente desde adentro, porque las respuestas nunca están afuera. Mm. Uno cuando está mal, uno dice, ay, tengo que ir donde el gurú, tengo que ir donde el experto, tengo que ir donde el terapeuta, pero, y obvio, y uno lo hace, ¿no? Claro, pero cuando esos mismos terapeutas te hacen llegar de nuevo a tu centro y darte cuenta que el problema no está afuera, el Mm. problema está acá, adentro, y que eres el único responsable de poder otra vez retomar, así te toca volver a caminar, porque te quedaste sin poder caminar Mira desde que, adentro. mira que me pasó así tal cual a mí. La diferencia es que yo sí no fui con terapeutas, Ujú, porque en general nosotros los hombres, por alguna razón que aún no entiendo, no buscamos terapia. En general los hombres ujú, casi siempre callamos las cosas y es una implosión todo lo que pasa con nosotros. Pero mm, yo, al igual que tú, gracias a esos temas que me incomodaban, que yo veía en la familia, empecé a buscar información y al abrirme yo a esa búsqueda, empecé a encontrar como este camino espiritual para poder encontrar esa sanación que uno necesita. Y entonces me parece muy, muy curioso que, que sea tan parecido, ¿no? O sea, mm. que uno se deje llevar por esa curiosidad. Algunos simplemente cierran la puerta por miedo, por estigmas de la sociedad, por lo que sea, y no se permiten como, venga a ver qué más hay, venga a ver qué otra cosa existe además de lo que yo conozco. En mi caso, pues yo soy ingeniero, entonces, pues nada que ver con todos estos temas terapéuticos, pero fue como el decir, venga, yo quiero resolver porque hay algo en mi corazón que me dice, hay que resolver esto. Y Ujú. a veces es solo dejarse uno llevar a encontrar ese camino, ¿no? O sea, como abrir la puerta y realmente pasar. Entonces Así es. me parece súper curioso esa conexión, ¿sabes? Así es. Bueno, mira, y por algo estamos aquí también conectados los tres, porque creo que todos, a ver, es como, yo pienso que uno no puede pregonar paz, salud, bienestar, si uno mismo no lo ha vivido en carne propia y no ha Así tenido es. como la vivencia y el darse cuenta que, pues que todos tenemos dolor. Desafortunadamente venimos aquí a la tierra, a este plano, a vivir maravillosamente y depende de nosotros, de cómo queramos hacernos ese viaje. Si queremos hacerlo con dolor, con enfermedad, con tristeza, con amargura, o hay momentos donde las podemos tener todas y podemos estar en el hoyo. De hecho, muchos de los que salimos a flote es porque hemos estado en el hoyo. Entonces es importante, venimos es a eso, venimos a limpiar, Mm. venimos a aprender y venimos a tomar las riendas de la vida para montarnos en ese caballo y galopar al infinito sin riendas, así, en libertad total y en conexión total. Pero eso depende de cada uno y de lo que cada uno quiera realmente hacer y afrontar, porque lo que tú decías es muy cierto. Hay personas que de pronto por miedo o por demasiado dolor no son capaces de abrir totalmente esa puerta y de meterse y sumergirse a de verdad, 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 pues encontrarse con todo lo que uno puede encontrarse, ¿no? Que muchas veces no es tan bonito, sino Sanar. Esa es una de es... las cosas que a mí más me gustan de este momento de mi vida, de la oportunidad que yo me di de llegar hasta el fondo, entender y Ujú, sanarme con alguien o sin alguien. Lo bueno de la terapia, depende de la terapia que uno tome, es que nos ayuda a volver a ese punto adentro de nosotros. Pero eso es lo que más me gusta en este instante de mi vida, de lo que hago en mi vida profesional, en los eventos, de la gente que me rodea, que son como ustedes, y de este podcast. Porque en este mm, podcast
casi todas las personas que pasan, mejor dicho, las personas que estamos ayudando a otros desde el despertar, desde el corazón, desde los dones, desde la espiritualidad, lo vivimos. Y eso hace una brecha muy, no sé qué tan separada puede estar, pero sí somos diferentes. No quiero hablar mal ni de los médicos, ni de los Mm, psicólogos, ni de los psiquiatras. No pasa nada, pero esa es la diferencia. Eso es ujú. la diferencia. Yo tengo en este momento una amiga con un diagnóstico de cáncer y hablamos mucho. Y a veces me dice, ay, tú lo vieras, él es tan lindo, el oncólogo, tan lindo, pero es tan gordo, 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 y con su Coca-Colita por la mañana, desde las 8 de la mañana que empieza a atender, tiene una Coca-Colita. Entonces, pucha, pues yo no lo conozco, es una eminencia en la ciudad donde trabaja, pero digo, ¿cuál es el nivel de conciencia? ¿Desde dónde trabaja? Solamente desde su racional, desde la medicina, y siento mucho que las personas que nos dedicamos a estos temas, más del amor, más del propósito, más desde los dones, lo hemos vivenciado. Así que bueno, esto me permite darte la entrada justamente a dónde reaparecen los caballos, qué fue eso que pasó, porque es bellísima la historia de cómo te sanas tú misma y pues llegas a lo que hoy conocemos como Piágora. Bueno, muy bien. Pues bueno, los caballos entonces vuelven a mi vida, pues de hecho toda la vida han estado, pero también hay un momento en mi vida donde tengo una ruptura a nivel de relación. Yo tuve un novio de esos eternos con el que duré como 7 años y yo me la pasaba literalmente 24/7 montada encima de un caballo y rodeada de caballos en el ámbito deportivo. Entonces, claro, cuando yo rompo con él, que uno en esa tusa, uno dice, no, es que yo no quiero volver a ver caballos, no quiero volver a ver esa gente. Me tocó salirme, pues, de ese ambiente por un tiempo, pero fíjate lo que es el destino y la misión. Pues cuando me pasa todo esto que te cuento, vuelve el taller Pía, nace mi hija María Salomé, entonces ahí empezaron otra vez los caballos a tomar protagonismo. ¿Por qué? Porque Salo nace, mi primera hija, y como a los 4 meses, imagínate yo con, mejor dicho, estudios y, mejor dicho, especializaciones en pedagogía también, empiezo a ver que mi bebé no empezó a gatear en el patrón cruzado. Ella se arrastraba como un gusanito. Y yo dije, ups, esto no está bien. Eso que tú sientes, yo dije, algo acá está mal. En ese momento vivíamos en Buga, nos fuimos a vivir a Cali. Entonces yo le conté a mi esposo, me dijo, no, pues llévale que la valoren. Pues yo la llevé a la terapeuta y me dijo, sí, la niña está muy baja de tono muscular, va a tocar que la valore un fisiatra. Bueno, para no hacerles largo el cuento, la valoraron, gracias a Dios no tuvo nada neurológico, pero sí tenía un tema de muy bajo tono muscular. ¿Por qué? Nunca se supo. Entonces me dijeron, no, la tienes que meter a terapia ocupacional. Entonces yo dije, esto, pues sí, listo, yo lo hice, pero mucho antes de eso, cuando yo estaba en la universidad, que ese espacio no se los conté, cuando yo empecé como todos mis estudios y mis inquietudes, yo dije, tiene que haber algo en el mundo donde hagan terapias con caballos. En esa época aquí en Colombia no existía nada, todo existía era en Europa. Y yo había encontrado también una señora que es alemana, que vive en México y ella ha difundido la quinoterapia por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Ella es una dura, es una eminencia, ella se llama Edith Gross y la nombro acá porque la llevo en mi corazón, ella está viva todavía y de ella aprendí muchas cosas y le debo a ella gran parte de esta puerta que se abrió del tema con los caballos. Y es que me dijo, bueno, yo la contacté, empecé a hacer estudios de quinoterapia con ella y yo la llamé y le dije, oye, me pasa esto con mi hija. Me dijo, consíguete ya un caballo y la llevas a que le hagan equinoterapia. En ese momento llevé a Salomé a Cali, nadie tenía ni idea de qué era eso. Me dijeron, no, pues si quieres un caballo y tú eres jinete, cógelo y móntala y hácela tú. Y yo empecé a hacerle yo la equinoterapia a mi hija y les puedo decir que en las 4 sesiones que yo le hice, a la cuarta sesión, la niña empezó a gatear con el patrón cruzado
impresionante, o sea, una cosa mágica. Qué bonito. Entonces, claro, yo ahí ya dije, no, esta vaina es la panacea, yo me quiero pues especializar en esto y quiero profundizar en esto. Pero digamos que, bueno, seguí como mamá, después nos trasladaron a Bogotá, después quedé embarazada, entonces como que una cosa tras otra, pero mira Tocaba que ya, llegar a los 20 hijos. claro, Entonces era así. imagínate, imagínate. Y entonces cuando ya quedó embarazada de la segunda, que es Lucianita, a mí me cogió ese embarazo pues también súper gorda porque yo gané, a ver, yo chiquita nunca fui gorda, pues era bailarina de ballet, calcula. Las bailarinas de ballet tienen que pesar peso pluma. Yo me engordé fue cuando tuve a mis hijas. ¿M? Entonces, pues dije, bueno, acá en el segundo embarazo que ya me cogió gorda otra vez, pues ni modos. Y con Luciana se me empezó a engatillar una pierna, la pierna izquierda, y me quedé coja en silla de ruedas. El último mes de embarazo me tenían que llevar en una silla de ruedas porque yo no podía caminar. O sea, por el peso y por el dolor tan brutal que yo tenía en la pierna. Yo entraba al baño y a mí me tocaba colgármele literalmente de la cabeza a mi esposo para poderme parar de la taza porque no podía hacer nada. Mejor dicho, estaba totalmente imposibilitada. Y embarazada, pues el médico me dijo, no, yo no le puedo hacer nada porque pues usted está en embarazo y no le puedo irradiar el bebé, tiene que esperar. Bueno, esperé a los 4 meses, me fui a hacer la resonancia, el TAC, la vaina, y el médico me dijo, señora, siéntese. Le dije, ¿qué pasa? Me dice, le tengo que hacer ya una cirugía porque le tengo que reemplazar la cadera. Usted tiene totalmente desgastado el cartílago, especialmente de la cadera izquierda, donde entra el fémur en el acetábulo. Ahí ya no había cartílago, o sea, mi hueso estaba menoscabando el acetábulo, por eso yo tenía ese dolor. Entonces me dijo, la única opción es operación. Yo ahí sí salí corriendo. No podía caminar, pero salí corriendo. Dije, no, yo no me opero, pero ni loca, no hay poder humano. Con dos Vi más chiquitas. médicos. No, cuando chiquita no. Con Con dos dos. chiquitas. Con dos Ah, chiquitas con dos operar. chiquitas. No, imagínate. Y pues la verdad, yo siempre he sido como muy temerosa, como de los temas clínicos y operación. Y yo dije, no, no hay posibilidad. Y yo empecé a buscar ahí otra vez. La vida me pone, mi hija, documentese, mi hija, busque. Y empiezo yo a buscar, de todo. Me acuerdo que vino un tipo de la India y yo me hice como una hipnosis y una vaina colectiva y como que se me quitaron los dolores y bueno, y empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y un día dije, ay, Pía, pero si serás de verdad. Y dije, volví a llamar a Edith y le conté a Edith. Y Edith me dijo, a ver, ¿qué estás esperando? Consíguete ya un caballo. Entonces yo me reí y le dije, ay, sí, pues como si conseguir un caballo fuera así de fácil. Le dije, un caballo cuesta un ojo, yo ahorita no tengo plata, ¿cómo? Me dijo, no sé, pero consíguete un caballo. ¿Y cómo te parece que me regalaron un caballo? El exnovio que yo había tenido, yo dije, ay, yo lo voy a llamar, pues la peor diligencia, ¿no? Me dijo, listo, ven y recoges el caballo porque te lo regalan, es una yegua. Y yo, ¿qué? Bueno. Pues fui y recogí la yegua y me la traje para mi casa. Acá en esta casa donde yo estoy, era la primera casa construida y el resto era pasto, imagínate, en el conjunto. Entonces el dueño del conjunto me dijo, no, pues tráigasela para acá. Pues aquí empezó mi historia, porque entonces yo acá en mi casa, yo ensillaba mi yegua y yo me iba por acá. Hay un camino que ya hoy en día pasan flotas, buses y demás, pero esto era un camino de herradura. Yo salía por este camino y todos los días me iba a hacerme mi terapia. Yo me iba caminando con mi yegua encima montada y te puedo decir que a los 8 meses yo ya empecé a caminar, me adelgacé, me reconecté de nuevo con la vida porque yo ya estaba hasta llegando a depresión, yo ya no quería salir. Pues imagínate uno obeso, sin poder caminar, con dos bebés, fuera de eso sola, pues entre comillas, porque en ese momento mi esposo trabajaba súper ejecutivo y viajaba, se la pasaba en un avión, entonces pues porque era el proveedor y el responsable de todo, entonces pues y yo
con las dos bebés, mejor dicho, lisiadas sin poder caminar. No, mejor dicho, una película súper fuerte. Entonces llega Luna, que era la yegua divina, acá a mi casa, a la vida mía, y me reconecta pues con este propósito y con esta misión que es la que llevo haciendo ya 17 años. Y bueno, pues ahí empieza la historia, a la que pues les contaré en este momento. Y es que aquí cerca a mi casa, pues en esas caminadas que yo me iba a dar con la yegua, un día vi una escuela de equitación. Entonces yo un día entré en la yegua y le dije al señor, ay señor, ¿me presta el picadero que quiero galopar? Me dijo, claro, venga cuando quiera. Empecé a ir y entonces un día el señor me dijo, oiga, ¿y por qué no se trae la yegua para acá? Pues yo se la ensillo, así no tiene usted que hacer pues mayor esfuerzo. Entonces que le dije, oiga, pues sí, sabe que sí, y tiene acá picadero, tiene todo, y yo podía montar más. Entonces me fui para allá. Y desde la intuición empecé a llevar los amiguitos de mis hijas. Pues mis hijas eran bebés. Entonces yo, pues a Luciana, la más chiquita, a veces yo me la llevaba en el lomo del caballo porque no tenía quien me la cuidara. Entonces yo la montaba y yo llegaba allá y me decían todos, oye, usted sí está muy loca. ¿Cómo se trae una bebé de 6 meses? Y yo, ay, pero ¿qué le va a pasar? No pasa nada. Además la estimula. El movimiento del caballo es espectacular. Y así, diciéndome todo el mundo que yo estaba loca, yo como pues soy apasionada también por los niños y la pedagogía, entonces me empecé a crear un trabajo de estimulación al lomo del caballo. Yo dije, si yo me recuperé, que ya soy vieja y se regeneró el cartílago, imagínate lo que uno puede hacer con un bebé. En vez de que vayan y lo lleven a un gimnasio de estimulación, tráigamelo, que yo se lo estimulo en movimiento al lomo del caballo. Y creé el primer programa al lomo del caballo con bebés. Entonces, mira, eso, mejor dicho, ¿quién dijo Pía? Mejor dicho, así, parecían crispetas, eso llegaban niños, 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 y pues se me empezó a agrandar la cosa, hasta empezaron a llegar niños con discapacidad. Entonces yo obviamente empecé a estudiar más, empecé a recibir gente, a recibir niños, y al poco tiempo pues me di cuenta que yo ya tenía, era un proyecto de vida, o sea, que la vida te va poniendo y te va diciendo, hey, bueno, ¿y cómo lo vas a bautizar si ya nació? No tiene nombre. Y yo, ups, Dios, ¿que ahora qué le pongo? Y no me vas a creer que un día en un sueño, porque es que todo esto es muy bonito, porque como que a uno todo esto, a uno nadie se lo enseña. Te lo digo, a mí en mi casa nunca me enseñaron esto, como pues de lo que está hoy en día, eh, mejor dicho, que aprendes a manifestar, que aprendas a hacer no sé qué cosas, que aprendas tú creas y todo es posible, nada es imposible. Uno oía eso como magia y como frases de cajón y mentira. Pues yo te puedo decir que mi vida ha sido así, literal. Yo hago un dibujo y ese dibujo es que es impresionante. Una vez de novios, perdón que lo corte, pero es que se me viene a la cabeza. Cuando estaba de novia con mi esposo de hoy en día, un día de aniversario le hice una tarjeta, porque a mí me encanta pintar, y yo le pinté la casa, la montaña, como 100 caballos, 2 perros, 3 gatos, y esa es mi vida de hoy. Impresionante. Qué bonito. Y niños muchos, y solo ahí cerca a la casa 2, impresionante. Entonces, niños han pasado por mi vida, Muchos. no tuve 20 hijos, pero creo que he tenido 2000, porque han pasado demasiadas almas de niño por mis manos y por mi corazón. Y pues mis 2 hijas, que son María Salomé y Luciana, mis perros, mis gatos, mi casa. Si yo te muestro acá, mi casa es acá en la montaña, todo es impresionante. Entonces, pues cuando a ti no te enseñan a eso, pero tú mismo lo compruebas y lo compruebas en el día a día, y cuando tú dices, no, pero es que cómo me compro un caballo si no tengo plata, y pucha, te lo regalan, A mí te llega el eso caballo, o me sea, parece una es locura que... porque como tú y yo somos amigas, todavía para los Mm. oyentes y para Mauricio, a Pía hasta el día de hoy le siguen llegando caballos de la nada. Señora, este caballo ya no, donde ya no sirven los caballos, a ella le llegan.
le aparecen cosas, le regalan lugares. Ese señor, ¿cómo te abrió ese espacio? Empiece acá, No, pues pues venga acá. todo, Esas son cosas, es todo. muy impresionante. Es muy Yo impresionante pido, todo. mejor dicho, a mí ya me das miedo, porque yo abro la boca y si la abro mal, ay, ay, ay. Así Entonces es. toca estar muy, muy consciente de saber qué pides, cómo lo pides y a quién se lo pides. Porque si no, pues Sí. es como el cuento del mago, ¿no? Que le dan la varita mágica y empieza ahí. Y después, pucha, se asusta con todo lo que hay. Entonces es un Nosotros poco así. sí te creemos que fue a través de un sueño que llegó. ¿Cuál fue ese Ah, sueño? pues yo pedí el nombre porque yo quería bautizar Piágora. Y yo decía, pero ¿cómo le pongo? Entonces uno le empieza a contar a todo el mundo y que todo el mundo opine y uy, yo, uy, no, eso no me gusta, ese nombre. Pues en el sueño llegó el nombre. Y llegó, no me llegó completo, llegó solamente la palabra ágora. Yo te digo que yo ni siquiera sabía qué era ágora. Entonces, te juro que fui en ese momento, no había chat GPT, había diccionario, entonces yo Toca el fui literal diccionario. al diccionario a buscar qué quiere decir ágora. Pues ágora era el espacio público, la plaza pública, donde todos se reunían a poner su voz, a poner su potencial, a poner lo que cada uno sabía para compartir y ponerlo al servicio. Oye, y digo yo, uy, y pues como esto es mío, que soy pía, pues, ¿qué tal suena Piágora? Uy, y ya, yo ahí hice ya el insight y el link y dije, es Piágora. A muchos no les gustaba, me decían, uy, no, eso suena horrible, no me importa, se llama Piágora. Y así se quedó y así nació Piágora, que pues ya lleva 17 años. Y pues lo que te cuento, Piagora empezó como un juego. Yo me la gozaba, no, eso yo iba feliz allá, yo invitaba a Raimundo y todo el mundo. Cuando ya obviamente empecé a crecer, entonces el señor de ahí de la escuela de equitación me decía, no, pues tranquila, eso para qué compra caballos, si ya tiene ahí su yegua. Yo le presto mis caballos, se los alquilo y le enseño. ¿Qué necesita? Yo le Nació decía, allá, no, en ese primer lugar donde ibas claro. a galopar, ¿ok? Que es acá al lado de mi casa, que es un lugar Ujú. espectacular también que tiene montaña. Y entonces yo empecé a aprender a todo otra vez, a reconectarme, no solamente pues desde la parte técnica, de hacer muchas cosas a nivel pues de pedagogía, sino también del tema ecuestre, porque pues yo toda mi vida fui jinete, pero yo nunca fui profesora de equitación. Pero como si tuve un novio que fue equitador y era profesor y yo me la pasaba ahí, entonces muchas cosas como que se empezaron a reconectar y a revivir. Y entonces empecé a alquilarle más caballos porque de verdad era impresionante la cantidad de gente que llegaba y venía y venía y venía y venía gente. Entonces así mismo me tocó empezar a capacitar a mí más gente que me ayudara porque ya hubo un momento donde yo ya no daba abasto realmente y hasta me tocó también hablar con el, pues con el que tenía arrendado el terreno allá, porque le dije, hombre, ya a mí me das pena porque yo vivo con todo esto suyo ocupado, porque no me arrienda el pedacito de arriba que tiene montaña y yo hago ahí como mis propias pistas, mi propio. Entonces me dijo, pues sí, cójalo. Y así empecé a expandirme y a crecer de una forma que yo hoy miro y yo digo, wow, qué bonito, y sin darme cuenta, pues como que, ¿me entiendes? Entonces, claro, la vida te pone las situaciones y estoy totalmente convencida que cuando uno hace todo desde el propósito, desde el corazón, desde el amor no tiene límites, el amor es infinito y ahí está la abundancia y ahí está todo. Ahí está la sanación, ahí está todo, las herramientas y todo se va tejiendo y además, fuera de eso, es tan milagroso y tan potente que la vida te va poniendo a las personas perfectas en el momento perfecto y para que todo se alinee. Entonces, realmente la historia ha sido muy bonita. Cuando yo ya llevaba 4 años ahí pedaleando sola, capacitando ya gente que me ayudara y de todo, mi hermano, Pío, el que les cuento, él vivía en España y él también, él estudió publicidad y él se fue a hacer un camino y allá en Europa, en España, se volvió sanador.
y se volvió maestro de tai chi, y bueno, hacía una cantidad de cosas que todo el mundo decía, uy, pero ese se volvió loco también, ¿no? Todo el mundo nos decía, uy, pero estos qué raros. Pues bueno, él viene unas vacaciones y entonces pues le muestro todo lo que yo estaba haciendo, ta, ta, ta. Entonces le dije, ven, móntate al caballo que te voy a hacer una terapia. Y lo monté al caballo y le empecé a hacer la terapia. Y cuando se bajó, yo le dije, ¿cómo te sentiste? Y me dijo, no, es que estoy muy impactado. Entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, no, Pía, porque es que a esto me he dedicado estos 11 años, pero no a caballo, sino parado en la tierra, porque me convertí en maestro de Tai Chi y todo lo que tú me hiciste, o sea, todos los ejercicios que me guiaste con el movimiento del caballo, haciendo esto, haciendo lo otro, son ejercicios de Tai Chi. Esto es increíble, o sea, el caballo hace todo y, por ejemplo, para personas con discapacidad que no se pueden mover o que no pueden mover las piernas, el caballo te reconecta a nivel medular, te reconecta a nivel celular, te reconecta a nivel energético, o sea, te da un impulso eh, que no te lo da nada. Entonces, Pío, mi hermano, quedó tan impactado que me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya llegó el momento de yo volver. ¿Tú me darías trabajo? O sea, ¿me puedo quedar? Entonces a mí me dio risa y le dije, ¿y tú cambiarías tu vida allá soñada en España, él vivía en Barcelona, libre, feliz, para volver acá? Me dijo, claro, por esto volvería. Entonces yo le dije, wow, pues yo feliz porque mi hermano y yo toda la vida hemos sido como almas gemelas, hemos sido súper unidos, pues Pío y Pía, calcula. Sí. eh, entonces, pues yo le dije que sí, claro, si tú te quieres devolver y empezamos a trabajar juntos y tú me enseñas, le dije todo lo que tú traes y yo te enseño todo lo que yo sé o lo que yo he aprendido. Y empezamos a hacer ese match y no les puedo decir lo que pasó, o sea, fue espectacular porque Pío trajo, digamos, como todo su tema sanador y de terapias holísticas e integrativas, las cuales me enseñó muchísimo, y yo le enseñé como toda esta parte también, pues, de psicología y toda la parte técnica a nivel etológico con el caballo, bueno, todo el tema. Hicimos un match espectacular. Y pues ni les digo, la abundancia, si antes estaba unidos, empezó a florecer, pero de una forma desmesurada, a tal punto que mi papá un día nos dijo, "Mm, oigan, pues a ver, ustedes ya tienen es una empresa ni la berraca, hagan algo, busquen un espacio para ustedes y independícense, ¿qué hacen acá?". Entonces yo dije, pues sí, ¿no? Entonces buscamos un lugar que además me lo llevó el GPS del corazón. Yo toda mi vida he amado un pueblito que se llama Tabio, porque he tenido como mucha empatía energética, sí, como de vibración. Allá me casé, es el pueblito del corazón. Y mira, el primer lugar que yo dije cuando encendí el carro, dije, yo voy a ir a buscar en Tabio. Y me fui para Tabio y no vas a creer que es impresionante. Yo iba por la carretera y yo vi un letrero gigantesco que decía, se vende. Entonces yo, uy, no, se vende. No, yo necesito es arrendar. Y mi mamá iba conmigo, me dijo, no, 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 devuélvase. Mi mamá siempre ha sido así súper avesada y súper, devuélvase, métase. Y yo, bueno, me devolví, me metí, pité, el mayordomo me abrió la puerta y le dije, es que vengo a ver la finca, me la muestra. Sí, claro, siga. Entro, lo primero que veo es una veleta, esas como ruletas de viento, con un caballo en el techo de la casa. Y yo dije, es acá. Es acá, llegué al lugar. Y bueno, me bajé, miré la finca, todo, y llamé a mi papá y le dije, pa, encontré la finca, pero es que hay un problema, que no la arriendan, la venden. Entonces me dijo, bueno, no, pero es que eso no es problema. Mándame el video, porque él no vivía acá, mándame el video, ta, 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 yo la miro y ya, y si les gusta, pues compro esa finca para que ustedes se sigan desarrollando allá. Pues bueno, se dieron las cosas en una semana.
O sea, es que es una cosa muy loca. Se cerró el negocio, la finca no la vendieron así, a puerta cerrada, Ujú. con todo, con muebles, con todo. Obviamente no había nada para la escuela de equitación, pues para hacer piágora, no había picaderos, no había pesebreras, no había nada, pero yo dije, no importa. Nos pasábamos así y en pasto, a lo natural, y a lo natural empezamos a hacer todo con el corazón y con todo, o sea, con el trabajo, con el amor, con la conexión que teníamos tan bonita. Qué historia tan Y impresionante. Me encanta, me encanta. Además, porque me sí. hiciste acordar mucho de que yo cuando era joven tenía mucha facilidad para materializar cosas. Entonces, Ujú, yo me metía en negocios de la nada y resultaban funcionando. Y un día, o sea, yo creo que al meterse uno en la estructura de la universidad, al empezar a ver evaluaciones de riesgos y toda esta clase de cosas, empieza uno a llenarse de miedos, porque es que antes ujú, a mí nadie me había dicho que lo que fuera en lo que yo me metiera no se podía hacer, o sea, como que no había nadie ujú. que me hubiera dicho nunca, no se metan Sí, en no eso había porque te puede ir límites. mal, ¿sí? Entonces como Mm, que nunca pensaba en que me pudiera ir mal, jamás. Pero hubo un momento en mi vida en el que eso se convirtió como en algo muy importante y de ahí para allá las cosas no funcionaron, no ujú, volvieron a funcionar. mm. Entonces fue acordarme de esa época y decir, claro, o sea, yo tenía que reconectarme otra vez conmigo y alejarme de esas vocecitas que le dicen a uno que no se puede, porque es que fíjate, o sea, es una historia maravillosa, es dejarse uno llevar porque le van Mm, poniendo todo en la mano, literalmente le van poniendo todo en la mano. Qué hermosura así de es, historia, me encanta. así es. Y eso que tú cuentas que es tan bonito y tan romántico, porque obvio, pues esto que les estoy contando es el pedacito romántico, ¿no? Pero así como hay luz, hay sombra, ¿no? Y así como hay amor, hay odio. Y así como hay abundancia ilimitada, hay carencia también. Entonces, en ese camino que no es perfecto, que parece todo dibujado y perfecto, donde tú des una mala virada, pues vuelves, es como, ¿sabes cómo lo veo? Y me acaba de llegar es como el juego de la escalera, ¿se acuerdan? Que uno lanzaba los dados y uno, ay, ya voy a llegar, voy a ganar. Pues pucha, y lanzaba uno el dado y otra vez al inicio, ay, jue madre, ¿cómo así? Pero si ya iba a ganar. Es Pues cierto. eso me ha pasado, eso me ha pasado. Y ha sido una historia muy bonita, pero también con muchos caminos y muchas cosas que, obvio, pues que solo te dejan aprendizaje, ¿no? También. Y que te ponen a prueba a ver si viniste a aprender realmente bien la lección, porque la vida te va poniendo cada vez las pruebas más fuertes Más y duras. te las repite y te dice, ¿aprendió la lección? Ok, check. Sí, sí, aprendí la lección. Ok, y te va poniendo en niveles más altos. Y pues te puedo decir que ahí voy y pero la vida ha sido también muy bonito porque la vida te recompensa y te recompensa con unas cosas que tú ni te la crees, que tú dices, wow, pero esto es perfecto y pasó y está pasando y no me lo puedo creer. Dios, gracias. ¿Sí? Entonces es bien bonito. Entonces uno dice, bueno, si uno es tan consciente de su juego, ¿cómo no compartir todas esas vivencias con las demás personas que aún no han despertado o que aún están empezando a despertar? Entonces, yo siento que esa es mi tarea, y no porque sea yo quien se sabe todo, no, para nada. Yo soy un ser de carne y hueso que me equivoco todos los días, que, mejor dicho, me cuestiono todos los días, pero que lo poco que uno de verdad le queda, pues que eso por lo menos uno lo pueda compartir, porque además ni las experiencias, así no sean de otros y sean tuyas,
pues si tú no las compartes, entonces ¿para qué te las guardas? ¿Mm? Entonces, pues a eso me trae Piágora y yo soy feliz. Yo, mejor dicho, a mí, cállenme porque si no, no me callo. Pía, Pía, si le Dime. quisiéramos contar a la gente cuál es el significado del caballo, pero sin usar ninguna palabra técnica, ni en la Ujú. terapia, ninguna cosa técnica, ¿cuál es esta conexión espiritual que hay con ellos y cómo llegaste a constelar con caballos? Ok. Bueno, realmente para mí el caballo es el espejo del alma. Es muy difícil cuando tú hablas del alma, uno dice cómo simbolizo el alma o cómo la dibujo, uno cómo dibuja un espíritu o esa encarnación de alma. Y para mí el alma es el caballo, porque el caballo toma ese papel del alma de cada persona. Es impresionante. Cuando tú estás con ellos, ellos son tan sutiles, tan amorosos, pero tan fuertes también, eh, que su campo vibracional se conecta de inmediato a todo lo que es invisible, que es lo que pues no vemos, no sentimos, no sabemos que está, pero es aquello que llamamos energía, que es todo el campo electromagnético donde está todo lo subatómico, donde está la llamada esencia de la vida, que es la chispa divina, la energía. Ellos tienen esa cualidad maravillosa que, que no tenemos desafortunadamente nosotros, o sí la tenemos, mentiras, pero por estar pegados acá a la mente, nos desconectamos pues de eso, porque todos nacemos con ese don y con ese poder de conectar y de poder ver más allá lo que es invisible para los ojos, ¿m? Como decía el principito. Eh, Realmente los caballos tienen ese don y esa sutilidad de poder conectar con ese campo vibracional de cada persona, que yo lo llamo alma. Entonces ellos son el espejo del alma, porque ellos manifiestan cuando estás ahí con ellos en el potrero, porque yo realmente, a mí me gusta es tratar de hacerlo lo más natural posible, que ellos estén en su naturaleza, desde el respeto, desde el amor, desde el cuidado, y seguir completamente su dinámica, porque haz de cuenta que ellos son un espejo de lo que está pasando dentro de ti. Es como la mejor forma de explicarlo. Entonces, si un alma, entonces, el cuerpo, tenemos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que está encarnado en cuerpo, cuerpo y hueso. Nuestro cuerpo mental, que está encarnado en todo lo que pensamos, en todo lo que evocamos, porque está conectado con la palabra, y nuestro cuerpo, pues, etéreo, o nuestro cuerpo espiritual, que no se ve, pero que es súper sutil, porque sí se puede sentir. ¿M? Y ellos son los primeros que lo sienten, porque ellos están el 100% de su momento y de su vida, están en coherencia cardíaca, están en presente. Ellos no están pensando nunca en, uy, voy a ver cómo voy y pateo a este hijo de madre para que no se me coma mi pedazo de pasto, ni siquiera, ¿sí? Ellos están ahí en lo suyo, tranquilos, están en modo supervivencia, como mamíferos que son, pero están en modo regulado y tranquilo. Y eso es lo que nosotros como humanos deberíamos hacer, pero se nos olvidó. ¿Por qué? Porque nos dieron mal la receta. No nos Esta, enseñaron. esta dualidad, Sí, ¿no? Este que sí, siempre está despierto, pensando, hablando, nos distrae de este otro y que es lo que ellos no tienen. total.
Y más hoy, porque es que hoy tenemos tantas tentaciones, hoy en día con las redes, con las comunicaciones, con las noticias, tú sales y ves una vaina ahí gigante que te manda todo el tiempo información y así no lo mires, tu inconsciente sí lo mira, Ujú, porque lo atrae por el color o por la simbología o por muchas cosas. ujú. Entonces, casi, casi que por eso yo les decía el otro día, uy, es que cada día que pasa como que yo ya, como que es como si no quisiera salir al mundo, porque me siento tan a gusto y tan confortable con mis animales, en mi espacio, que me cuesta, uy, me cuesta hartísimo. Ahora entiendo por qué decían a veces que, uy, pues que usted se volvió campesina. Porque yo voy a la ciudad y de verdad que quedo apabullada, o sea, me siento hasta mareada, como que digo, uy, pero ¿qué pasa? La energía es muy densa. Sí, la energía es muy distinta. Entonces, uy, Se es se muy siente fuerte. diferente. Mira que hace muy poco fui a Agroexpo, que lo hicieron hace un Ujú, poco hace tiempo. poco. Ujú, Y fue, o sea, a mí los animales me encantan, pero realmente mm, fue como un poco estresante verlos así como tan apeñuscados. mm, Estaban ellos claro, como muy estresados. muy Yo, claro. a pesar, o sea, a pesar de todo el estrés en el que estaban los caballos, cuando pasé por donde estaban los caballos, como que siempre se acercan no sé si es a saludar, o sea, acercan su Al cara como humano. para que uno los consienta, a pesar del estrés en el que estaban, porque o sea, se sentían estresados todos, pues obviamente Ujú, miles de claro, personas entrando, encerrados. pasando y ellos ahí encerrando. Obviamente toda esa energía que se mueve de tanta gente también es complejo, o sea, por más de que sean Ujú, animales grandes. Pero ujú, lo que me llamó mucho la atención es como esa conexión que siempre he tenido yo con los animales en general, a pesar de ser yo de ciudad, de ujú, no haber vivido nunca en finca. Me acordé de una experiencia que tuve cuando estaba trabajando en mi empresa y estábamos buscando en Cajicá lotes para construir. Y entonces, pues en ese entonces era muy normal entrar a golpear a la casa porque pues en una finca que timbre. Entonces, ujú, yo, habían muchos perros, muchísimos perros. Y yo entré, como 10 o más perros, o sea, era un montón de perros. Yo entré y golpeé allá en la casa, llegué allá con todos los perros y me abrió el señor impactado. Me dijo, ¿a usted lo dejaron entrar? Normalmente no dejan entrar a nadie y muerden y son agresivos. Y pues, no, pues yo entré normal, o sea, se acercaron y algunos me lambieron y estaban todos ahí encima, pero nadie, en ningún momento ni me sentí amenazado, ni me mordieron, ni me ladraron, ni siquiera. Que él estaba súper sorprendido de que yo estuviera ahí en la puerta y que ni siquiera ladraron pues de la ujú, advertencia como normalmente pasa. Y de hecho ellos querían hacer el negocio, pero conmigo, no o sea, yo solo, por la experiencia de los perros. Digo, es que mira, es usted te una persona leyeron. confiable, porque si no, no lo dejan Total, entrar. Y me total. pasó Pues también con mira. otros perros cuando era más joven. En ese entonces no había celular, no teléfono de Ujú, cablecito. Yo me sí. fui a estudiar a la casa de un amigo y pues tenía que avisar a la casa. Entonces me dijo, sí, en el cuarto de mis papás. Entonces yo subí, me senté en la cama y llamé y llegaron tres Rottweiler. No, eran dos Doberman y un Rottweiler. Ish. Llegaron ahí alrededor mío y yo me puse a consentirlos mientras hablaba. Yo, sí, no sé qué da. Y lo mismo. Mi amigo estaba como, porque Ay, ellos pues Dios. estaban entrenados, pero esos perros son de una raza muy agresiva. Sí. Entonces yo dije, wow, o sea, nunca ni siquiera pensé ni sentí miedo, no, Mm, pero es esa conexión que te digo, o sea, yo tengo una conexión muy fuerte con los animales, pero nunca he tenido uno, o sea, nunca he tenido uno mío. Pues cuéntanos entonces, Pía, qué tipos de terapias existen con ujú, caballos? okey. Bueno, mira, entonces, tengo varias técnicas que he desarrollado, también desde mi intuición,
con herramientas científicas, pero que yo les doy mi toque personal a cada terapia. Entonces, tengo una que se llama Meditación con caballos, donde esa puede ser grupal o puede ser, pues sí, con varias personas o con 2 personas, eh, donde se hace un colectivo energético y simplemente los caballos van pasando eh, por cada persona a donde tienen que ir, a limpiar su campo electromagnético o a limpiar enfermedad o a limpiar pensamientos, a limpiar la energía. ¿M? Y es muy, muy, muy potente, es muy sanadora. Mira, te digo que tuve una experiencia de las más fuertes y bonitas que he tenido y llegaron unas CEOs por allá de Estados Unidos de una compañía, unas tesas, y eran como 10 mujeres. Y vinieron pues a un coaching con caballos de todo el día, una experiencia de todo el día. Y empecé con esta meditación y te puedo decir que la pluma blanca, pues que era así la más fuerte, la más ruda, la más todo, los caballos la desdoblaron, o sea, no te imaginas todo lo que le sacaron a flor de piel. Y ella lloraba y 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 me decía, pero es que no puedo parar de llorar porque los caballos me están sacando todo esto. Entonces, bueno, no puedo contar exactamente pues qué pasó, pero a lo que voy es que fue tan impactante para ella que yo, pues que no la conocía, era la primera vez que yo la veía, yo le empezaba como a decir todo lo que el caballo le estaba haciendo para que ella lo entendiera un poco mejor y quedó totalmente impactada. Me decía, no, yo no puedo creer que un caballo que no habla pueda tener tal magnitud y pueda mover mi corazón y me pueda desbloquear todo este miedo que yo tenía a ser vista por mi equipo, porque he guardado mucha rudeza y he guardado pues mucha templanza y en este momento yo tenía que soltar esto porque tengo que entregar mi cargo. Y mira lo que acaban de hacer los caballos, o sea, esto no lo ha hecho nadie. Entonces esa señora se fue muy impactada. Y eso fue solo con la meditación. Imagínate tú el alcance que tiene cuando tú quieres, por ejemplo, sanar una enfermedad. Y no quiere decir que es que el caballo sea un mago o sea mágico. No, lo que pasa es que a nivel celular, tú sabes que como todo el campo cuántico y energético tiene unas vibraciones. Entonces, cada órgano también tiene una vibración. Entonces el caballo empieza a sentir eso y seguramente cuando está desequilibrado, entonces él siente en qué parte está desequilibrado y literalmente va al órgano o a la parte del cuerpo donde tú tienes ese desequilibrio energético que se manifiesta en la enfermedad o se manifiesta en lo físico. Entonces ha sido muy bonito porque pues el caballo ha contribuido también a sanar a muchas personas a nivel también físico. Entonces tengo esa otra terapia que es de sanación física y la potencializo aún más con un aparatico que me compré, que lo tengo hace ya como 1 año y medio, que se llama Healy, no sé si lo han oído. Sí, lo conozco. Es un escáner cuántico y con ese aparatico, uy, es tan impresionante ver. Yo primero, antes de usar el aparato, eh, bueno, hago un escaneo de pronto a la persona, pero no le muestro nada. Y después me voy a trabajar con los caballos. Y al final, uno las 2 herramientas y es impresionante que todo lo que el caballo en sesión ha hecho ya, llega al Gil y te lo corrobora. Y yo ya lo había escaneado Buenísimo. antes. Y la persona se queda, wow, pero ¿cómo así? O sea, bueno, mira, es que esto no es charlatanería, esto es verdad, esto es ciencia, esto no soy yo. Yo simplemente soy un puente y soy un
catalizador de toda la información que te la pone al servicio. Si tú no la quieres ver, pues yo te la digo, ¿sí? Pero pues trato de no darles el pan comido porque pues me importa que la persona haga el esfuerzo de tratar de ir más allá y de sumergirse en tratar de encontrar las respuestas y de darse cuenta, pues a ver, es que hay situaciones que son impresionantes. El caballo llega y te muestra, Perdón. ese es sin tapujos, tranquila salud. Entonces, muy bonito. Esa es una. La otra, pues, es la de las constelaciones, que es cuando la persona llega a querer resolver algo, constelar, como yo le digo a las personas, lo explico súper fácil. Cuando tú miras las estrellas, ¿tú qué ves? Te pregunto. El universo, conexión, hay un montón de cosas que yo siento cuando miro hacia arriba. Ujú. Eh, Es perfecto, es ¿cierto? perfecto, sí. Está en orden. Pues Tú hay ves un caos ordenado. es un caos perfecto, con un Sí. sentido único. Entonces es cuando ya le empiezan a dar el orden, las figuras, la osa mayor, la osa menor, la no sé qué, todo tiene un orden divino. Desafortunadamente, nosotros nacemos desde un orden divino, todo es perfecto, divino. Pero desafortunadamente, como venimos a aprender, entonces pues tomamos decisiones erróneas, nos equivocamos, esto, lo otro, pues todo se desordena y fuera de eso, no solo lo nuestro, nuestra película, sino imagínate, la que viene de La atrás, familia. que además tiene una tendencia a repetirse, porque celularmente las células se replican de manera idéntica, de manera parecida. Entonces calcula tú, pues uno viene aquí es a tratar de o cortar patrones, reorganizar, adecuar, armonizar, y eso es lo que hacemos en las constelaciones. Entonces, cuando una persona viene a consultar a una constelación es porque quiere organizar algo o quiere cambiar algo de su vida, ¿verdad? Ya sea a nivel de relación, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel del trabajo, a nivel de la salud, porque todos hacemos parte de un sistema y todos son subsistemas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo dejo en manos de la intuición de la persona, la llevo con una técnica, primero a que reconecte con su corazón, con su energía interna, y cuando ya tengo la persona ahí, eso yo lo llamo pues un poco de estar como en el renglón de la coherencia cardíaca. Para eso tengo ejercicios, tengo unas técnicas especializadas. Entonces ahí en ese momento ya la persona tiene el criterio y la sabiduría para poder escoger en esa manada de caballos quién va a ser su representante y a quién le va a dar el papel de lo que quiere trabajar. Entonces te doy un ejemplo. No solamente las constelaciones se hacen a nivel familiar, no. Hay personas que vienen a constelar una enfermedad o hay personas que vienen a constelar su grupo de trabajo, o hay personas que vienen a constelar un tema específico. ¿Por qué no la abundancia, por ejemplo? ¿Sí? O sea, temas específicos que hacen parte de los subsistemas. Entonces, cuando tú ya tienes a esa persona en ese punto energético, que está un poco despojado de la mente, del querer cuestionar todo y querer explicar todo y querer decretar todo con la palabra o decir todo con la palabra solamente, y simplemente la puedes llevar, es algo así como las hipnosis que hace Angie, pero las hago es con los caballos, porque es como llegar a ese punto de conexión donde casi, casi que la misma persona desde su corazón puede sentir que ese caballo la está llamando y que ese va a ser mi mamá, porque ese va a representar a mi mamá, ¿ok? Y que ese va a representar a mi tío y que ese otro va a representar a mi papá. Como también puede existir personas que están tan intoxicadas y tan taponadas y tan llenas de capas, y tan dormidas que no ven nada. Y me dicen, ay, no, pero es que yo no conecto, es que no, no, ni idea.
Entonces, cuando esas personas están así, el caballo hace su trabajo y se acerca y Viene. viene y le remueve. Mira, una vez una señora, Eso. es que tengo muchas historias súper bonitas y te juro que dentro de mis deseos quiero escribir un libro con esas experiencias, porque cada sesión es una historia y es una cosa increíble. Entonces llegó una vez una señora que vino de Estados Unidos y ella venía a consultar qué hacer con su vida porque ella no sabía si devolverse, venirse a Colombia o quedarse allá. Ella estaba súper desubicada, no sabía qué hacer. Entonces llegamos, le hice la conexión, nada, la vieja totalmente hermética, o sea, cerrada. Pues, ¿cómo te parece que el caballo empezó a galopar y se vino, saltó la baranda, la saltó y vino, saltó y ¡pum! Nos cayó encima, más o menos. Y el caballo se quedó mirando a la señora, se le parqueó aquí enfrente y ella lo miraba y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y pues ahí ya entendió y se dio cuenta que esa era ella. Ya con eso, ella entendió que ella tenía que dar el brinco y que tenía que volver a Saltando. Colombia. Qué lindo eso. Solo Hermoso. con eso, imagínate. O sea, y así hay una y mil historias A muy nosotros nos bonitas. toca hacer parte 2 de este encuentro porque Claro. uno solo no es suficiente y justamente para que nos vayamos ahora a anécdotas de sanación que me parecería fascinante. Nosotros hace poco Ujú, hicimos un podcast sobre el abuso y lo que hacemos es contar historias. ujú, Tenemos un nuevo espacio en este ujú, podcast. ¿Ya? Eh, este espacio nació para desmitificar un poco la hipnosis y en el ujú, camino de hablar sobre la hipnosis y esta hipnosis especial en el que nosotros hacemos, que es más espiritual, en donde cada ser humano conecta con su energía divina, con su sabiduría interior y conecta también con la energía de su sistema familiar y entonces podemos hacer sanación de ancestros desde el mm, espíritu y del espíritu de todos ellos. Por eso nace este espacio, ¿no? Y en el camino nos vamos encontrando personas maravillosas como tú y cada invitado de cada semana mm, y nos damos cuenta que todo nos lleva a lo mismo, ¿no? A este campo mm, electromagnético, a los dones, a la conexión, al mm, despertar. Y entonces, pues tú que has tenido la oportunidad de vivir la experiencia de tener una hipnosis, ¿qué opinas? Porque justamente mm, la idea un poco es desmitificar todo esto que se dice afuera que no es ujú, la hipnosis. Entonces, si nos quieres contar de la mm. experiencia que viviste, cómo fue, Wow. por qué pueden perder el miedo, bueno, lo que tú No. nos quieras contar. Oye, es espectacular y bueno, primero te amo, gracias porque eres un ser increíble y me ayudaste muchísimo a poder sanar mi niñez, Ujú. cosa que nadie había podido llevarme a ese punto, porque imagínate, yo buscando y Vivimos diciendo, pero cosas ¿qué es muy lo que me pasa? específicas. Es que vimos cosas, yo le decía a Angélica, Angie, es que a mí me pasó una vaina rara y es que yo borré mi infancia, o sea, yo no me acordaba de nada. Yo me podía ver por ahí a los 8 años, pero antes de eso era como si la película y el cassette no existiera. Y gracias a Angélica y a las hipnosis de Angélica puedo darles fe y testigo que vi unas escenas impresionantes, así, pero puntuales de muchas cosas de mi vida que además eran claves para mí, claves para mí. Hasta pude ver a una bisabuela, ¿te acuerdas de la bisabuela de las bananas, de los dulces? Sí. Que yo le decía a Angie a veces, pero es que ¿por qué será que cuando a mí me da ansiedad me conecto con el dulce y solo me dan ganas de comer dulce, dulce, dulce? Y lo encontramos en una hipnosis con una bisabuela que la vi, mi bisabuela sufría de miedo porque la abandonaban, la dejaban solita en una silla porque ella no podía ya caminar y era cieguita. Y yo me acuerdo que yo me la encontraba ahí solita llorando y yo chiquita, y yo no me acordaba de esa escena. Chiquita, me le sentaba al lado y ella me daba dulces. Me decía, bueno, no llore, mijita, comas estos dulcecitos. Y entonces el miedo yo lo aliviaba con el dulce. Entonces miren qué potente
ver esa escena, por ejemplo, uno en una hipnosis, y además uno tiene el tema del miedo de la hipnosis porque uno cree que es que lo van a llevar por allá, quién sabe a dónde, aún sin Ujú. salida, y realmente uno está despierto, consciente, uno está pues activo, no sé cómo explicarlo, sí, Sí, tú no como nunca estás se pierde ido, el estado de conciencia, no, aunque tú no estamos en un estás estado ido. especial. Ujú. Es un estado muy especial y realmente lo recomiendo a todos porque es muy poderoso, muy poderoso. Mm. Qué lindo, Pía. Bueno, pues vamos a poner por acá tu Instagram para que te sigan todas las personas que están viendo este podcast en este momento, que sigan a Pía en piagora.colombia. Muchas gracias. Y si nos regalas pues teléfonos y demás, los ponemos por acá en la descripción del video. Ah, sí, claro que sí. Bueno, Pía, Perfecto. pues ha sido realmente un Mm. placer. Nosotros vamos a tener el gusto y el honor de estar por allá y compartir contigo próximamente. Claro que Entonces, sí. espero que podamos hacer otro podcast contando más historias y de pronto contando esa experiencia que hayamos tenido en esa visita. Me parecería genial. Claro, claro que sí. Claro que sí. Y les quiero contar como una experiencia muy bonita, que con todas estas explosiones que les conté que hubo familiares y rupturas. Duré 8 años sin ver a mi hermano del alma, que es Pío, imagínate, por situaciones de la vida, karmas, bueno, muchas cosas que después les contaré de pronto en otro podcast. Me gustaría mucho presentarles a mi hermano para que también lo entrevisten, porque mi hermano volvió de nuevo a renacer, de nuevo acá en mi vida, en la vida de la familia, y ha sido un encuentro muy bonito, de nuevo, y muy sanador para todos, para la familia. Pues este espacio estuvo maravilloso. Ojalá podamos tener un siguiente espacio donde hablemos de anécdotas y bueno, en muy pocos días les vamos a estar contando que estuvimos allá y en persona, a ver cuáles son las historias que siguen. Muchísimas gracias a Pía por todo lo que nos compartió hoy, por toda la verdad, por ser luz en el mundo de las personas. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Y a todos ustedes, muchas gracias por quedarse hasta este momento. Recuerden seguirnos, compartir este video con todos sus familiares, amigos, hagamos que llegue a mucha gente. Esta información es súper valiosa, es una técnica que hay que compartir. Recuerden suscribirse y como siempre les digo, recuerden que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.